Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy, chicos, tenemos un tema que, ay, Dios mío, es de lo más emocionante. Y para serles honesto, me muero por hablarles de esto. Prepárense porque vamos a hablar del bombazo, del notición que está revolucionando Internet. Prepárense para un vídeo lleno de emoción, de análisis y, por supuesto, de todo el chisme que necesitamos. Como ya vieron en el título, la bomba es que Kerem Bürsin confirma a Hande Erçel como su amor eterno. Sí, lo escucharon bien. El amor, el romance, la magia del Love is in the air sigue vivo. Y es que, chicos, para los que no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son una de las parejas más queridas, seguidas y amadas del mundo del entretenimiento turco, y por extensión, del mundo entero. Su historia de amor traspasó la pantalla y nos enamoró a todos. ¿Pero qué significa esto? ¿Realmente Kerem Bürsin ha confirmado que Hande es su amor eterno? ¿O es solo un titular sensacionalista? Vamos a desglosarlo todo en este vídeo. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde les traigo lo último en el mundo de las celebridades, las series turcas y mucho más. Ya somos una gran familia, y quiero que ustedes sean parte de ella. Empecemos por el principio, ¿vale? ¿Cómo y dónde surge esta confirmación? Pues bien, todo comenzó con, esperen, que tengo que tomar un respiro. Con una serie de declaraciones, entrevistas y, bueno, y lo que todos sabemos, el lenguaje del amor en las redes sociales. No es que Kerem haya salido con un megáfono a gritarlo a los cuatro vientos, sino que las pistas están ahí, sutiles pero poderosas. Primero vamos a hablar del contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie Love is in the air, que, como les decía, conquistó corazones en todo el mundo. Y fue justamente durante el rodaje de la serie donde su amor traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Su relación, que duró aproximadamente 2 años, fue seguida con pasión por millones de fans. Fotos, vídeos, declaraciones, todo era material de análisis y de sueño. Pero como todo en la vida, la relación llegó a su fin. Y aunque la noticia de su separación fue un jarro de agua fría para muchos, ambos se han mantenido discretos y respetuosos. Ahora bien, ¿qué ha pasado para que hablemos de una confirmación? Pues bien, las señales han sido diversas y sutiles. Y amigos, en el mundo de las celebridades, una sutil señal puede ser un volcán a punto de hacer erupción. Una de las pistas más fuertes han sido las declaraciones recientes de Kerem en varias entrevistas. Si bien no ha dicho explícitamente Hande es mi amor eterno, sus palabras han sido muy reveladoras. Ha hablado de Hande con cariño, respeto y admiración. La ha elogiado como actriz, como persona y como mujer. Ha hablado de la importancia que Hande tuvo en su vida y de la huella que dejó en su corazón. Y sobre todo ha dejado claro que aún siente un cariño muy especial por ella. Usualmente un actor que termina una relación habla de forma muy superficial o esquiva cuando se le pregunta sobre su expareja, y aunque Kerem nunca ha esquivado las preguntas, su respuesta siempre fue muy sincera y llena de cariño. Es por esto que estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una confirmación, aunque no explícita, de que Hande sigue siendo una persona muy importante para él. Pero, ¿qué exactamente ha dicho Kerem? Vamos a profundizar en sus declaraciones para entender mejor el contexto. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre Hande, Kerem respondió con una sonrisa, visiblemente emocionado. Dijo, Hande es una persona increíble. Siempre la recordaré con cariño. Fue una parte muy importante de mi vida, y la aprecio mucho. La admiro por su talento, su profesionalismo y su corazón. Y luego, con una mirada que dejó a todos los presentes y a los espectadores en casa sin aliento, añadió, siempre le deseo lo mejor. Siempre. ¿Ven? No es una declaración directa de amor eterno, pero la calidez, la admiración y el respeto que emanan de sus palabras son innegables. Es como si a través de cada frase, Kerem estuviera pintando un retrato de Hande como una persona que ha dejado una huella imborrable en su vida. Pero no solo eso, sino que en otra entrevista, cuando le preguntaron sobre los rumores de una posible reconciliación, Kerem respondió con una frase que encendió aún más la llama de la esperanza en los corazones de los fans: el futuro es incierto. Nunca se sabe lo que puede pasar.
¿Qué significa esto? ¿Es una puerta abierta? ¿Es una simple evasiva? Depende de cómo se mire, pero para muchos, es una señal de que la historia de amor entre Kerem y Ande podría no estar del todo cerrada. Otra de las pistas que hemos visto son las interacciones en redes sociales. Aunque no se siguen en Instagram, en ocasiones han demostrado un cariño mutuo en publicaciones y likes. No es que se dediquen mensajes directos, pero sí que se dejan ver sutiles guiños que los fans más observadores no dejan pasar. ¿Y qué decir de las fotos de los fans? Miles de montajes, recuerdos de su romance y los likes y comentarios de las personas que los rodean. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero en el mundo de la farándula, donde todo es analizado al milímetro, son muy relevantes. Pero profundicemos en las redes sociales. ¿Qué tipo de interacciones estamos hablando? Pues bien, aunque no se siguen, a veces, cuando alguno de los dos publica algo, el otro le da me gusta a la publicación. Un simple me gusta puede parecer insignificante, pero en el mundo de las celebridades, es como un guiño, un mensaje en clave que solo los más atentos pueden descifrar. Además, los fans, como buenos detectives, han descubierto que a veces, comparten fotos o historias con referencias sutiles a su pasado, a su relación. Por ejemplo, una foto de un lugar que ambos visitaron juntos, o una canción que fue significativa para ellos. Son detalles mínimos pero que los fans no dejan pasar, y que alimentan la idea de que la conexión entre ellos sigue presente. Y no podemos olvidar los comentarios y likes de amigos y conocidos en común. Cuando alguien que forma parte de su círculo cercano publica algo, a menudo ambos le dan me gusta o comentan. Estos pequeños detalles, aunque pueden parecer casuales, revelan que mantienen una conexión, que siguen formando parte del mismo mundo, que no se han distanciado por completo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde entra el análisis. Porque, claro, no todo es lo que parece. Y como buenos investigadores del mundo del espectáculo, tenemos que analizar todas las posibilidades. ¿Es posible que Kerem solo esté siendo educado y respetuoso? Por supuesto. Es perfectamente posible que Kerem al hablar de Ande simplemente esté demostrando el cariño y respeto que siente por una persona importante en su vida, independientemente de si son o no pareja. Tal vez, después de una relación significativa, es natural mantener una buena relación con la persona, sin que eso implique una vuelta al pasado. Puede que Kerem sea simplemente un caballero que valora la buena relación y el respeto mutuo. ¿Podría ser una estrategia de marketing? También es una posibilidad. En el mundo del entretenimiento a veces las relaciones, o los rumores sobre ellas, se utilizan para generar expectación y mantener el interés del público. Si Kerem y Ande supieran que este tipo de especulaciones genera interés, podrían estar alimentando la llama, aunque sea de forma indirecta. Podrían estar aprovechando la nostalgia de los fans de Love is in the Air para mantener su nombre en la boca de todos y, de paso, impulsar sus carreras individuales. ¿O por el contrario, es que realmente hay un sentimiento más profundo? Aquí es donde entra la magia. La idea de que el amor verdadero perdura, de que dos personas que se amaron profundamente pueden seguir sintiendo cariño y admiración, es algo que a todos nos gusta creer. Y en el caso de Kerem y Ande, la química entre ellos era innegable. Su amor en pantalla era palpable, y eso es algo que no se olvida fácilmente. Además, hay un factor que no podemos ignorar: la conexión que tenían con sus fans. Kerem y Ande juntos fueron un fenómeno. Los fans de Love is in the Air se enamoraron de ellos como pareja, y muchos siguen soñando con su regreso. Su relación trascendió la ficción, y para muchos, su historia de amor es un cuento de hadas que aún no ha terminado. La lealtad de los fans, el cariño que sienten por ellos, es algo que no se puede ignorar. Los fans son una fuerza, y su deseo de verlos juntos es muy poderoso. Si analizamos la serie, recordamos cómo la química entre Kerem y Ande era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, todo transmitía una conexión especial. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos. Todo indicaba una conexión que iba más allá de la actuación. Y esa química, esa magia, es algo que no se puede fingir. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Kerem ha confirmado que Ande es su amor eterno? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. No hay una declaración oficial, no hay un comunicado de prensa, no hay una foto besándose. Pero lo que sí hay son pistas, señales, indicios,
y sobre todo, mucho cariño y respeto entre ellos. Y, ¿saben qué? A veces, eso es suficiente. La historia de Kerem y Ande es un enigma. Un enigma lleno de matices, de sutilezas, de señales que solo los más atentos pueden descifrar. Y mientras tanto los fans soñamos, especulamos, analizamos cada detalle, cada gesto, cada palabra. Nos aferramos a la esperanza, a la idea de que el amor verdadero puede perdurar, incluso después de una separación. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de la supuesta confirmación de Kerem Bürsin, de las pistas que nos llevan a creer que Hande Erçel sigue siendo muy importante para él, y de lo que esto podría significar. Hemos analizado las posibilidades, y hemos especulado sobre el futuro de esta historia de amor. En resumen, aunque no tenemos una respuesta definitiva, las declaraciones, las interacciones en redes sociales y el cariño que se profesan nos dan motivos para pensar que el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de alguna manera, sigue vivo. Y eso, amigos, es algo que nos llena de ilusión y nos hace creer en los cuentos de hadas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin ha confirmado que Hande Erçel es su amor eterno? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao.